Bueno, buen día para todos. En este video vamos a mirar un problema donde se aplican las razones trigonométricas. Vamos a leer el problema. Dice, desde un punto A que se encuentra a cierta distancia de un edificio, se observa con un ángulo de elevación de 65 grados la terraza del edificio. El punto A se aleja 30 metros más de la base del edificio y vuelve a observar la terraza, ahora con un ángulo de 40 grados. Dice, hallar la altura del edificio. El problema que tenemos acá lo vamos a llevar a una gráfica. ¿Qué es lo que nos dice? Que hay un punto A. Tenemos el punto A y ese punto A está observando la terraza del edificio y lo está observando con un ángulo de elevación de 65 grados y ese punto A está a una distancia, dice que a cierta distancia, digamos que esa cierta distancia la vamos a llamar X. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice? Que el punto A se aleja 30 metros más de la base del edificio. Si el punto A está acá, él se aleja 30 metros más de la base del edificio, de tal forma que él vuelve otra vez a mirar la terraza del edificio, pero ya con un ángulo de 40 grados. Nos preguntan que cuál sería la altura del edificio. O sea, vamos a llamar a esto H. Esa sería la altura del edificio. O sea, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? ¿Listo? Entonces, utilizando razones trigonométricas, vamos a poder encontrar esa altura de ese edificio. Bueno, entonces acá tenemos la figura y vemos de que aquí hay dos triángulos. ¿Cuáles serían los dos triángulos que tenemos formados? Tendríamos este primer triángulo, que es el que forma el ángulo de 65 grados, y tenemos el segundo triángulo, que es el más, digamos, el más grande, que tiene un ángulo de 40 grados. Lo que vamos a hacer es digamos, dibujarlos. Vamos a dibujarlos no tan grandes. Vamos a dibujar el pequeño, que es el ángulo, que tiene el ángulo aquí de ¿qué? De 65 grados. Y vamos a dibujar el grande, digámoslo acá. Vamos a estirarlo un poquito más. Y este es el que tiene el ángulo de 40 grados. ¿Listo? Nosotros nos damos cuenta que para los dos triángulos la altura siempre es la misma. O sea que esta sería H tanto para este triángulo como para este triángulo, porque nosotros llamamos la altura del edificio, la llamamos H. Para este triángulo, que es el de 65 grados, vemos de que es de 65. ¿Cuánto mide de aquí hasta el punto A? Porque este es el punto A. Mediría X, ¿cierto? Porque no sé cuánto es esa distancia. Ahora, para el triángulo más grande que tenemos acá, ¿cuánto mediría desde la base hasta este punto que tenemos acá? Sería, desde aquí hasta acá sería X más este pedacito que tenemos acá, o sea, X más 30. O sea que este lado mediría X más 30. No vamos a tomar las unidades. Listo. Ya tenemos entonces, digamos, formados los triángulos. Ahora vamos a mirar las razones trigonométricas que me interactúan ahí. Por ejemplo, para este primer triángulo, vamos a llamar a esto el triángulo 1 y a esto lo vamos a llamar el triángulo número 2. Para el triángulo número 1 tenemos el ángulo, tenemos el cateto opuesto, porque el opuesto es el que está de frente a ese ángulo. ¿Y qué más tendríamos? Y tenemos el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me interactúa? El opuesto y el adyacente. Sabemos que esa razón es la tangente. O sea que tangente de ¿qué? De 65 grados equivale ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, sería H sobre X. ¿Sí? Vamos a despejar a H de esta primera ecuación. Si despejamos a H, esta X que divide va a pasar al otro lado a multiplicar.
O sea que nos quedaría h sería igual a x tangente de 65 grados. Y vamos a encerrarla. Esta es nuestra primera ecuación. ¿Listo? Ahora para el triángulo número 2. Para el triángulo número 2, lo mismo. Tenemos el ángulo, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Vuelve e interactúa la tangente. Tangente por aquí en este caso es tangente de ¿qué? De 40 grados, es cateto opuesto que es h sobre el cateto adyacente, pero el adyacente sería x más 30. Y vamos a despejar a h de esta ecuación. H sería igual a ¿qué? Entonces esto que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, o sea que nos quedaría x más 30 que multiplica a la tangente de 40 grados. Es necesario colocarlo en paréntesis ya que esto es una suma. Listo, tenemos la segunda ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos de las dos ecuaciones, tenemos despejado h, entonces vamos a utilizar un método que es el método de igualación. Que ese método de igualación es prácticamente igualar las que despejé, que en este caso sería h. O sea, h es igual a h. La primera h, ¿qué dice? Que h sería que x tangente de 65 grados. La segunda h dice que es que x más 30 tangente de 40 grados. ¿Listo? Y ya tenemos una ecuación con una sola variable, porque aquí solamente sería despejar la variable x. ¿Listo? Entonces acá lo que podemos hacer es quitar el paréntesis. Lo que hace esta tangente es que multiplica tanto al primero como al segundo, o sea, se hace una distributiva. Nos quedaría entonces x tangente de ¿qué? De 65 grados sería igual x por tangente de 40 grados más, porque se está distribuyendo, 30 tangente de 40 grados. ¿Listo? Acá ya destruimos ese paréntesis. Ahora vemos de que acá tenemos x y acá también tenemos x. Lo que vamos a hacer es trasladar las x para un lado. Nos quedaría, o sea, vamos a trasladar este para este lado. Esta queda quieta, nos quedaría x tangente de ¿qué? De 65 grados. Si esto está sumando con respecto a esto, va a pasar al otro lado a restar. Menos x tangente de 40 grados igual a 30 tangente de 40 grados. Listo, vamos a terminar acá la ecuación. Vemos de que estos dos términos tienen en común ¿qué? Tienen en común la x. Entonces vamos a factorizarla. O sea, vamos a colocar que x que factoriza ¿quién? Como ya saqué la x, ¿qué nos quedaría? Tangente de 65 grados menos, como ya saqué la x, nos quedaría tangente de ¿qué? De 40 grados. Igual a lo que tenemos acá, 30 tangente de 40 grados. ¿Sí? Acá solamente factorizamos la x y dejamos lo que queda quieto, digámoslo acá en el paréntesis, y este no lo tocamos para nada. Ahora, como vamos a despejar a x, ¿qué hacemos? Esto que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, o sea que x va a ser igual a ¿quién? A 30 tangente de ¿qué? De 40 grados sobre tangente de 65 grados menos tangente de 40. ¿Sí? Está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y aquí es solamente utilizar calculadora. Entonces sería 30 tangente de 40 grados sobre tangente de 65 grados menos tangente de 40 grados. Y eso nos da 19,28. O sea que x va a ser igual a
19,28. Aquí estamos hablando de metros, porque las unidades están en metros. Listo. Pero a mí no me están pidiendo X, que sería aquí. Digamos, es como la distancia que hay desde ¿dónde? Desde el edificio hasta el punto A. O sea, digamos, la primera distancia que tuvo el punto A. Pero a mí no me están pidiendo esa distancia. A mí me están pidiendo es la altura del edificio. Y la altura del edificio es H. Pero nosotros vemos de que H está despejado tanto en esta ecuación como en esta ecuación. Vemos de que la más fácil es esta, porque tiene menos términos, esta tiene más términos. Vamos a reemplazar ya que tenemos el valor de la X. En esta, vamos a sacarle aquí una flechita, dice que H es igual a ¿quién? X tangente de 65 grados. H sería igual a X, pero X yo ya lo tengo, que sería 19,28, no vamos a colocar las unidades, tangente de 65 grados. O sea que H va a ser igual a ¿quién? Ahí solamente sería aplicar otra vez calculadora. O sea, sería 19,28 tangente de 65 grados. Y eso da 41,34. 41,34 metros. Y encontramos que la altura, o sea que esta sería la altura del edificio. Y encontramos esa altura utilizando razones trigonométricas.